A estas horas es inconcebible que la ministra Ana Redondo no haya dimitido o que no haya sido cesada por parte del presidente del Gobierno. Al final, el ciclo de la incompetencia de este Gobierno funciona siempre igual. Primero comienzan con una negligencia, fruto de una incompetencia. Después la intentan tapar. Cuando se ve que todo el mundo lo ha descubierto, empiezan las mentiras. En este caso concreto que nos ocupa, empezaron diciendo que solo había afectado al 1% de las mujeres y ahora dicen que no saben a cuántas. Y el final de ese ciclo acaba con las mentiras y con los insultos. Insultos a todos aquellos que fiscalizamos las incompetencias del Gobierno o que investigan todas las negligencias e incompetencias del Gobierno. En resumen, el Gobierno comienza con una negligencia, intenta taparla, después miente y acaba insultando. La ministra Ana Redondo tiene que dimitir. Y si no, tiene que ser cesada por parte del presidente del Gobierno. Como todos ustedes saben, llevamos una moción en este pleno, que irá mañana, en el que el primer punto de esa moción es la reprobación de la ministra. Hay quien minusvalora porque no tiene una consecuencia efectiva, pero al final esta Cámara representa a los españoles. Y lo que proponemos a todos los parlamentarios es que se repruebe a una ministra negligente, incapaz y además mentirosa. Cualquiera de estas tres situaciones implicaría su dimisión o su cese inmediato. Es un tema muy grave, de extraordinaria gravedad, que afecta a las mujeres y a las más vulnerables, además. Y, por tanto, sabemos que miembros del Gobierno están tapando a la ministra o están intentando justificarla. Vamos a ver sus socios, si también quieren ser cómplices de esta negligencia y de esta mentira. En otro orden de cosas, como todos ustedes saben, la noticia del día es que la Audiencia Provincial de Badajoz ha ratificado el auto de la jueza de instrucción que lleva aparejada la apertura de juicio oral a varias personas, entre ellas al hermano del presidente del Gobierno, al secretario general de los socialistas en Badajoz y al asesor que trabajaba en la Moncloa. Apertura de juicio oral por prevaricación y por tráfico de influencias. Es inaudito una situación de esta naturaleza en la democracia española. En cualquier democracia de nuestro entorno esto estaría abriendo todas las portadas y supondría la inmediata caída del Gobierno del país. Ya no es una juez, ya no es una investigación prospectiva, ya no se puede acusar de lawfare, ahora es un tribunal el que acredita que hay que abrir juicio oral, entre otros, al hermano del presidente del Gobierno, al secretario general de los socialistas de Badajoz y al asesor que trabajaba en la Moncloa. Los chanchullos de la familia del presidente del Gobierno están en los tribunales. El hermano del presidente del Gobierno está procesado en los tribunales. Y es curioso porque, ante todas las informaciones que hemos ido conociendo, el presidente del Gobierno, ni nadie de su entorno, ni el Gobierno, ha dado ni una sola explicación. ¿Es verdad que su hermano vivía en Moncloa mientras decía que vivía en Portugal para tributar menos? ¿Es verdad que el hermano del presidente del Gobierno hacía uso de las instalaciones de Moncloa para su beneficio particular? Y no contestan. Y no dan explicaciones. Y los españoles nos merecemos saber a qué se ha estado dedicando la familia del presidente del Gobierno con nuestros recursos públicos. Repito, el hermano del presidente del Gobierno está procesado por tráfico de influencias y por prevaricación. Es incomprensible que en este país no pase nada. Que se intente tapar todas estas cosas con otras cuestiones. Y en este pleno vamos a seguir hablando de corrupción, porque, como todos ustedes saben, va a haber una pregunta en sesión de control a la ministra Elma Sainz para que explique cuando era consejera de Hacienda y responsable de contratación en el Gobierno de Navarra por todos esos contratos que supuestamente son irregulares y que llevaban cifras millonarias a las empresas del señor Santos Cerdán. Entonces, van a tener que seguir dando explicaciones por todos esos casos de corrupción que hay en el Gobierno de Pedro Sánchez. Por último, quiero explicarles algo que ha sucedido en la Junta de Portavoces. El Grupo Sumar ha registrado una petición para que haya un minuto de silencio, y cito literalmente, en memoria de las víctimas del genocidio perpetrado por Israel contra el pueblo de Palestina. Lo habitual en estos casos es que los minutos de silencio es una cuestión y una prerrogativa que tiene la presidenta de la Cámara. En este caso lo ha llevado a Junta de Portavoces porque forma parte de un grupo parlamentario el que ha pedido que se guarde un minuto de silencio. Normalmente estos minutos de silencio integran a todos los grupos parlamentarios y se hacen por unanimidad y por causas en las que todos los grupos parlamentarios se encuentran a gusto. Yo he tomado la palabra en esa Junta de Portavoces y he pedido que se amplíe y que hablemos de todas las víctimas que están sufriendo en el conflicto de Gaza.
no se guardó un minuto de silencio por los miles de israelíes que fueron asesinados atrozmente por la banda terrorista Hamás. Y no nos parece comprensible que solo se guarde un minuto de silencio por los asesinados por los israelíes en Palestina. Y lo que hemos pedido es que se guarde un minuto de silencio por todas las víctimas de este conflicto, algo que parece razonable a todos aquellos que tengan un mínimo de humanidad y que no intenten usar este asunto de forma partidista. Si de verdad lo hacemos porque queremos mostrar la solidaridad del pueblo español con lo que está ocurriendo allí, con los atroces asesinatos que están acometiendo los terroristas de Hamás y también el gobierno de Netanyahu, hagamos que todos los grupos nos encontremos a gusto. Pues bien, no ha sido posible, porque efectivamente esto es una trampa que plantea la presidenta del Gobierno para que los grupos nos dividamos, para que haya polarización. No ha querido incluir a todas las víctimas. Para la Cámara, para la mesa, para algunos grupos hay víctimas de primera y víctimas de segunda. Nosotros entendíamos que tenía que hacerse por todas las víctimas. No ha sido posible. Y, en consecuencia, cuando empiece el pleno a las 3 y empecemos ese minuto de silencio, yo pediré otra vez de nuevo la palabra para que quede muy claro que el Grupo Parlamentario Popular no comparte ni la forma ni el fondo, pero que entre el interés partidista de nuestro grupo y la solidaridad con todos los que están siendo asesinados, guardaremos ese minuto de silencio. Pero no compartimos ni el fondo ni la forma. Es lamentable que de todo haya que hacer política. Es lamentable que de verdad no se piense en la solidaridad y en la humanidad que tenemos que tener con la gente que está sufriendo y que está perdiendo todo. Es lamentable que de todo se haga política. Es lamentable. Y luego también ha habido un punto en el orden del día que traía el Grupo Socialista, que era suspender el pleno del día 9, que es jueves, porque es la fiesta de la Comunidad Valenciana. Mi grupo se ha opuesto exactamente igual que nos opusimos a cuando nos trajo el Partido Socialista el de la fiesta de Cataluña. Y les voy a dar un ejemplo que lo van a entender rápidamente. El pasado día 17, que era miércoles, era la fiesta de Melilla. Y el Grupo Socialista no pidió que se suspendiera el pleno ese día. Lo lógico ante un asunto de esta naturaleza es que al menos el Grupo Socialista plantease ante la Cámara y la Junta de Portavoces: oiga, ¿vamos a guardar todas las fiestas autonómicas y se van a suspender todos los plenos? ¿Por qué unas fiestas sí y otras no? A lo que el señor Pachi López ha respondido: es que el PSOE no tiene un diputado por Melilla. Es curioso, el PSOE ha decidido ya no representar a todos los españoles. Es curioso, ¿eh? Esa ha sido su respuesta. Yo, sin más, me pongo a su disposición. Muchas gracias. Hola, portavoz. Quería primero preguntarle por otro asunto que se va a tratar en el Pleno, que es esa proposición de ley para transferir las competencias de inmigración a Cataluña, que previsiblemente no saldrá adelante, pero conocer un poco su valoración respecto a lo que vamos a vivir hoy. Y también hemos conocido la apertura de juicio oral a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. No sé si les preocupa que pueda afectar políticamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid y, además, si comparte o si ve aceptable las críticas que su jefe de gabinete está haciendo a la jueza del caso. Sí, sobre la delegación de competencias, yo les vuelvo a trasladar lo que siempre hemos dicho desde el Partido Popular. La Constitución establece unas competencias claramente exclusivas del Estado. Y dentro de esas competencias exclusivas del Estado, algunas pueden delegarse y otras no. Hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional que establece la indelegación por parte de determinadas competencias. Son indelegables por su naturaleza, porque son necesariamente centrales. Una de ellas es la inmigración y las fronteras, por supuesto, igual que la justicia. Y, por lo tanto, es que esto no se debería haber traído aquí a votación, porque es abiertamente, entendemos, inconstitucional. Y, por lo tanto, nosotros nos mantenemos en lo que hemos dicho desde el primer minuto. Con respecto a la apertura de juicio oral de la pareja de una presidenta autonómica, que es mi compañera Isabel Díaz Ayuso. Nosotros respetamos las resoluciones judiciales, como no puede ser de otra manera. Creo que ella ha comparecido hace escasos minutos y ha estado explicando el asunto. Creo que es completamente incomparable con lo que está pasando con el hermano del señor presidente del Gobierno. Entre otras cosas porque la pareja de Isabel Díaz Ayuso, cuando presuntamente se cometían los actos delictivos, no eran pareja y, además, no tiene nada que ver con la administración que ella gobierna, a diferencia de lo que pasa en el caso del hermano de Pedro Sánchez o de la mujer del presidente del Gobierno. Por lo tanto, son asuntos completamente incomparables, a los que el Partido Popular respeta lo que hagan los jueces y las investigaciones judiciales. Gracias, portavoz. Buenas tardes. Me gustaría saber si en la Junta de Portavoces le han dado alguna explicación
sobre eso que ha comentado, que no se hará alusión a las víctimas, entiendo, del atentado del 7 de octubre. Y si usted puede asegurar que efectivamente no va a haber ninguna mención en lo que entiendo que será una locución de la presidenta al comenzar en el Pleno esta tarde. Y cambiando de asunto, me gustaría preguntarle si usted cree que la presidenta Ayuso se equivocó asumiendo en parte la defensa de su pareja, la defensa pública. Usted acaba de decir que es distinto al caso del hermano del presidente o de la mujer del presidente. Si usted cree que se equivocó la presidenta Ayuso al, digamos, introducir ella en la agenda la defensa de su pareja, y si usted comparte las afirmaciones que ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid acerca de lo que ella considera una persecución del Estado, de la hacienda pública, hacia su pareja. Y un tercer asunto, si me lo permite. Usted va a ir el jueves a la presentación de la plataforma, el think tank que impulsa el exportador de Vox, Iván Espinosa de los Monteros. Y, en fin, si a usted le parece que el señor Espinosa tendría cabida en el Partido Popular. Gracias. Vale. Pues comenzando por el primer punto del orden del día, no han dado ninguna explicación más allá de que no se movían de su posición. En la locución no va exactamente ninguna frase textual que cite a los asesinados el 7 de octubre y simplemente se centran en lo que ellos consideran que es su parte de relato. No han dado opción a ampliar, a que la Cámara muestre su solidaridad con todos los asesinados. No ha habido opción. Con respecto a la señora Ayuso y a su defensa de su pareja, mire, yo entiendo que Isabel Díaz Ayuso humanamente defienda a su novio. Es humano. No sé a quién le puede extrañar. Pero insisto, la pareja de la señora Ayuso no está siendo juzgado por nada que tenga que ver con la administración de su pareja. No tiene nada que ver con contratos con la comunidad autónoma. Él no se aprovechó de la condición de su novia para hacer contratos y llevarse dinero, como pasa en el caso de la mujer del presidente del Gobierno, entre otras cosas porque cuando eso pasaba no eran novios. Entonces, es que de verdad, es que es profundamente incomparable. Y con respecto al acto que hay el jueves, tengo otra agenda. Creo recordar que tengo un acto en el PP Centro, en la sede del Partido Popular de Centro, y por lo tanto no voy a ir. En cualquier caso, todos aquellos que quieran aportar a nuestro país, que tengan ideas para mejorar nuestro país, todos aquellos que quieran una España mejor, que avance, que tenga futuro, en el que los españoles mejoren, en el que ya no seamos un país de trabajadores pobres, sino de trabajadores que avanza, que tienen dinero para llegar a final de mes, en el que se pagan las ayudas de la ELA, un país en el que los trenes funcionen. Todos los que tengan ideas y quieran mejorar nuestro país y quieran aportar, ¿por qué no les vamos a escuchar? Todos aquellos que quieran sacar cuanto antes al señor Sánchez, ¿por qué no les vamos a escuchar? A mí me parece perfectamente razonable. Hola, portavoz, ¿qué tal? Buenos días. Quería preguntarle en primer lugar, porque hoy el Consejo de Ministros, hoy sí ya aprueba el Real Decreto de Embargo de Armas, y quería saber a priori cuál será la postura del Partido Popular cuando este decreto de embargo de armas a Israel se tenga que aprobar aquí en el Congreso de los Diputados. Y también volver a hacerle incidir en la pregunta que le había hecho Raúl en cuanto a las críticas por parte de Miguel Ángel Rodríguez a la jueza que ha señalado en este caso a quien ha sentado en el banquillo a la pareja de Ayuso. Al final, no sé si tiene la sensación de que todos los partidos parece que ven lawfare en las decisiones de los jueces. ¿Qué le han parecido estas críticas y si realmente es así, ¿no? Que según qué decisiones pueda haber o no lawfare? Gracias. Sí. Bueno, con respecto al decreto que va a aprobar el Consejo de Ministros, vamos a ver qué es lo que aprueban, porque normalmente anuncian unas cosas y luego se inventan la mitad o no llegan. Entonces, me va a permitir que esperemos a ver efectivamente en qué consiste, porque conociendo a este Gobierno, probablemente de lo que ha dicho a lo que haya después sea absolutamente nada, ¿no? Todavía recuerdo cuando defendían con ahínco a los saharauis y cómo les han dejado tirados. Entonces, y con respecto a las críticas de Miguel Ángel Rodríguez, no he visto ese tuit, no conozco la literalidad de sus palabras. Entiendo que probablemente haya una gran carga de ironía en contraposición a lo que hacen los presidentes y a los ministros del Gobierno de España hablando de lawfare y de los jueces que les investigan a ellos.
Pero la postura del Partido Popular es clara y lo hemos dicho todos los que somos portavoces del Partido Popular. Nosotros respetamos las decisiones judiciales, no creemos que haya lawfare. Cuando un juez se equivoca, están ahí el ordenamiento jurídico y los elementos procesales. Ha habido jueces en este país que han sido condenados por prevaricación y, por tanto, no creemos que haya lawfare y no creemos que haya investigaciones prospectivas. Y el propio ordenamiento te da instrumentos para, cuando entiendes que hay una instrucción que no compartes, poder recurrirla. Y, por lo tanto, esa es la postura del Partido Popular y es la que hemos mantenido todos los portavoces del Partido Popular. Buenas tardes, portavoz. Yo quería saber, más allá del Real Decreto que se aprueba hoy, si el Partido Popular comparte el embargo de armas a Israel, a la luz de lo que está sucediendo en la Franja de Gaza. Y, en segundo lugar, quería preguntarle sobre Espinosa de los Monteros. Creo que ha dejado en el aire esa respuesta. Si usted cree que podría formar parte del Partido Popular Espinosa de los Monteros, si el PP le abre las puertas de su partido para que se integre. Gracias. Yo insisto, vamos a ver en qué consiste el Real Decreto que trae el Gobierno de España. Creo que no solamente se puede pensar en algo muy simplista, hay que ver también la seguridad de nuestro país, hay que ver también la seguridad de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de nuestras Fuerzas Armadas. Muchos de los componentes que usan nuestras Fuerzas Armadas son de origen israelí y, por lo tanto, más allá de una posición política, hay que pensar también en la seguridad y en la defensa de nuestro país y también de la gente que se juega la vida por nosotros en muchas misiones que están en el extranjero. Por lo tanto, creo que, más allá de hacer una afirmación simplista en estos momentos, en 2 minutos, creo que es una cuestión muy compleja que me va a permitir que no entre en ella, porque no sé en qué consiste el decreto, no sé cuál va a ser el alcance, no sé si va a ser postureo para contentar a sus socios, no sé en qué consiste. Y, por lo tanto, yo lo que pido es que no se frivolice y que hay muchas cuestiones de seguridad nacional y de defensa que dependen de elementos que se construyen y que importamos de Israel y que, por lo tanto, pido que no se juegue con la defensa de nuestro país y con la seguridad de la gente que se juega la vida por nosotros. Por lo tanto, esto es lo que quería comentarle. Y con respecto, si abrimos la puerta del Partido Popular, el Partido Popular tiene las puertas abiertas a todos aquellos que quieren mejorar nuestro país. No somos un partido que expulsa, como hace el Partido Socialista, que expulsa a todos aquellos que están en contra de Sánchez. Nosotros, todos aquellos que quieran aportar, tienen las puertas abiertas, se llamen como se llamen. 2 requisitos: creer en la Constitución, en la ley y en el Estado de Derecho, ser liberal en el sentido democrático del término y querer que España mejore y que avance. Tenemos las puertas abiertas a todo aquel que quiera que nuestro país mejore. Se lo tiene que preguntar a él qué es lo que piensa y qué es lo que opina. Yo lo que le digo es cuáles son las puertas abiertas que tenemos en el Partido Popular. Estamos. Gracias.